grabar a partir de ahora. La clase de hoy, en realidad, no voy a hablar mucho porque la idea de que estemos todos es que podamos, que se pueda haber mayor participación y escucharlos a ustedes y también a los otros profesores de alguna manera en temas que nos atañen a todo el seminario, ¿verdad? Y entonces voy a poner la presentación, que como les digo, va a ser corta la de hoy y quiero decirles de una vez que quiero participación de ustedes, ¿verdad? Ok, entonces, lo pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, ok. Entonces, bueno, hoy nos toca el postludio, ¿verdad? El postludio es un término musical también, que es así como el preludio, ¿verdad? Ludus es juego en latín, entonces antes del juego, posterior al juego, pero musicalmente se entiende antes de lo que empieza y lo que termina, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar donde empezamos, el semestre. Entonces vamos a hacer una recapitulación hacia lo primero que leímos en la primera clase de apreciación musical. El texto era más largo que este, estoy nada más citando el final del texto. Esto es de Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier. En, en, hay un cadáver y sobre el cadáver hay un chamán y estamos en el medio del Amazonas y voy a leer lo que dice Alejo Carpentier al respecto. Pero luego es el vibrar de la lengua entre los labios, el ronquido hacia adentro, el jadeo a contratiempo sobre la maraca. Es algo situado mucho más allá del lenguaje y que, sin embargo, está muy lejos aún del canto. Algo que ignora la vocalización, pero es ya algo más que la palabra. A poco de prolongarse resulta horrible, pavorosa esa grita sobre un cadáver rodeado de perros mudos. Ahora el hechicero se le encara, vocifera, golpea con los talones en el suelo, en lo más desgarrado de un furor imprecatorio que es ya la verdad profunda de toda tragedia. Intento primordial de lucha contra las potencias de aniquilamiento que se atraviesan en los cálculos del hombre. Trato de mantenerme fuera de esto, de guardar distancias y, sin embargo, no puedo sustraerme a la horrenda fascinación que esta ceremonia ejerce sobre mí. Ante la terquedad de la muerte que se niega a soltar su presa, la palabra de pronto se ablanda y se descorazona. En boca del hechicero, del órfico ensalmador, estertora y cae convulsivamente el treno, pues esto y no otra cosa es un treno, dejándome deslumbrado con la revelación de que acabo de asistir al nacimiento de la música. Estoy recapitulando esto porque ahora esto debería significarnos muchísimo más de lo que nos significó la primera vez que lo leímos, ¿cierto? ¿Verdad? Quiero resaltar un par de cosas de acá. Es algo situado mucho más allá del lenguaje y que sin embargo está muy lejos aún del canto. Algo que ignora la vocalización, pero es ya algo más que palabra. Esa necesidad de un significado que va más allá del logos, de lo definible, ¿verdad? Que se enfrenta justamente, en este caso, a la muerte, a lo indescifrable, a lo que no podemos saber y lo que no podemos definir, ¿verdad? Y también aquí esta frase, en boca del hechicero, del órfico ensalmador. Bueno, ya sabemos de dónde viene la palabra órfico, ¿verdad? Ustedes vieron una ópera completa sobre eso, ¿verdad? El gran mago, porque Orfeo es un mago, hace encantamientos, esto lo hace a través de la música, a través de la creación, se enfrenta a la muerte. Y este rito, este mito lo encontramos en el principio de muchas culturas, ¿verdad? Y trata de vencer a la muerte a través de su creación, pero no lo logra,
porque lo humano llega hasta cierto punto. Y él, a pesar de que inclusive, como ustedes vieron, viaja a los infiernos, no logra poder traer de ahí a su amada. Ahora, la relación de Orfeo con la muerte es muy clara, y ahí también en este pasaje de acá se habla del treno, ¿verdad? El canto que ocurre, el canto que frente a la muerte. Y en Orfeo, si ustedes recuerdan, tenemos, déjenme ver aquí, De hecho, Carlos, Sí, sí, el sí, treno así busco yo. es un canto fúnebre, ¿verdad? Un Claro, canto claro, fúnebre de lamentación ante la muerte. claro que sí. Entonces, nada más quiero poner para recordarles a ustedes un pequeño extracto de Orfeo. Un momentito, voy a poner, subir más el volumen. No sé cómo está ya el volumen de ustedes. Espero no reventarle los oídos. Suficiente, ahí nos queda la idea clara de esta relación, ¿verdad? Con llamémosle lo inefable, ¿cierto? No siempre va a ser la muerte, puede ser también puede ser el opuesto, puede ser el amor, puede ser toda una serie de cosas, pero sí, claro, un aspecto de lo que no podemos simplemente definir con la palabra, ¿verdad? O sea, hay una cierta lógica casi que darwiniana, digamos, de por qué tenemos las diferentes artes, ¿verdad? La palabra no es suficiente para expresarlo todo y necesitamos otros medios para hacerlo. Entonces, la pregunta que es música, que nos habíamos hecho al principio, nos lleva a que músicas no es una sola, sino que son muchas músicas, o sea, no es un solo lenguaje, sino que son varios lenguajes, o sea, culturas enteras que se dispersan en diferentes dialectos y lenguajes internos, ¿verdad? Pero realmente tenemos también culturas que están también tan diferenciadas que no se podrían, o sea, un miembro de una cultura no reconocería a lo que otra cultura denomina música como música tampoco, ¿verdad? O sea, esto está definido culturalmente. Esto lo digo porque existe muchas veces esta idea de que se habla de la música como lenguaje universal y esto, y muchas veces eso parte de un punto de vista bastante eurocentrista, en donde definimos la música europea como la base de todo. Y hay muchas otras músicas más. Ahí vemos, por ejemplo, la tradición hindú, la tradición china, ¿verdad? Ok. Quería dejar eso ahí. También recordar que hablábamos de la música como una serie como algo que está en constante transformación, una especie de metáfora constante. En el hecho de que las diferentes músicas se han ido transformando con el tiempo y hay una recreación siempre
de elementos que van mutando y mutando y mutando a través de la historia. Entonces, desde ese punto de vista, la música siempre es metáfora. También para algunos teóricos, lingüistas y filólogos también, hay muy pocos cuentos originales de los cuales salen todos los demás. Eso es toda una forma de ver la evolución de lo que es el arte, la cultura, etc. Estos géneros musicales, estas formas de pensar la música, son también formas discursivas, nos hablan sobre la temática, tienen una visión de mundo, son interpretaciones del mundo con historias y experiencias específicas, son tramas argumentales que dan sentido al accionar de nuestras identidades, ¿verdad? Un ejemplo de eso lo tenemos en La Ruta de su Evasión, de hecho, la última que ustedes vieron. Por ejemplo, cuando Teresa habla de su niñez, se escucha la música que la acompaña, es un vals criollo, que sería la música más o menos de la infancia de Teresa. Cuando Teresa se emociona porque viene una visita, se escucha una música festiva, un tambito 6x8, ¿verdad? Cuando Vasco brinda sarcástico, lo hace con la música de son cubano, que es música de fiesta, pero también relacionaríamos, sobre todo en esa época, con música de cantina, ¿verdad? Con lo que se escuchaba en esos lugares. Cuando Aurora está enamorada, hablamos de que ella canta en bolero, ¿verdad? Aurora básicamente se manifiesta en bolero, que representa, por supuesto, una sensibilidad romántica. Elena, que es seductora, seduce de doble manera, con el tango, que es una música sensual por excelencia, recordemos el baile del tango, ¿verdad? Pero también con un instrumento que también está muy relacionado con la sensualidad, ¿cuál es el saxofón? Cuando Gabriel asiste a un prostíbulo, se escucha blues, que es música que estaba relacionada con toda esa actividad prostíbular, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, quiero pasar un poquito de tema, porque hoy a lo que quiero llegar es al tema de la industria musical, y quiero más bien que ahí ustedes después empiecen a hablar, ¿verdad? Los estudiantes y también los profesores que quieran participar. Para esto estoy sacando un par de ideas del libro Cartografía de otros mundos posibles, el rock y el reggae costarricense según sus propias metáforas, un aporte del análisis de los discursos de poder inscritos en los géneros musicales. Este libro es del autor costarricense Mario Zúñiga Núñez, de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Maño, hoy es de la UNA, él. No, UCR. UCR, ¿verdad? Sí, UCR, sí. Esto inclusive, en esto en un principio fue parte de su tesis y después se lo convirtió en libro y lo elaboró más, ¿verdad? Pero no me voy a centrar en lo que él habla de los discursos de poder, pero sí quiero sacar a relucir un par de cosas que nos llevan hacia lo que es la industria musical y la industria cultural, que yo sé que el profesor Minor también ha hablado de eso, y por ahí quiero hilar un par de cositas. En su libro, Zúñiga nos habla de las teorías de Foucault y de las relaciones de poder. Y Foucault dice que las relaciones de poder son intersubjetivas, históricas e intencionales. Por intersubjetivas, ¿qué quiere decir? Que ocurren entre sujetos, ¿verdad? Entre personas. Son históricas, son dadas históricamente, hay una producción histórica de eso, y son intencionales, lo cual quiere decir que no son casuales, no están ahí por casualidad, no están ahí porque un Dios llegó y dijo que la cosa era así, están ahí porque fueron construidas de esa manera, porque hay una intención detrás de eso. Y quiero que se tomen un minutito para que vean la maravillosa caricatura de Kino que está ahí a la izquierda. Sí. Kino... Recién fallecido, por cierto. Sí, claro. Kino es un genio de la síntesis, ¿verdad? Ideológica. Kino es absolutamente maravilloso. Tengo otra de Kino seguidamente. Pero entonces, ¿cómo se recrean estas relaciones de poder? O sea, ¿cómo estos tipos que están acá convencieron a estos de eso?
sea, no es nada más que alguien llegó y lo dijo y eso ocurre. O sea, nosotros no estamos sumergidos en nuestra realidad simplemente porque ocurrió. Son intencionales, ¿ok? Entonces, tiene que haber una forma en que eso se articula. Para Foucault, porque hay, o sea, teorías hay, ¿verdad? Estamos hablando de Foucault. Para Foucault, pero para Althusser, vean esta frase que interesante lo que nos dice. La condición final de la reproducción es la reproducción de las condiciones de producción. Suena un poco enredado, pero piénselo un poquito, ¿verdad? Lo que está diciendo es que el sistema se recrea a sí mismo, se reproduce. Y eso nuevamente es darwiniano, ¿cierto? O sea un sistema que no se reproduce a sí mismo, o sea, no se perpetúa en el tiempo, ¿verdad? Y tiene que haber una forma en que el sistema se perpetúe en el tiempo. Llamémosle reino feudal, llamémosle democracia, llamémosle estado totalitario. Tiene que haber una manera en que ese estado se reproduzca. Y cuando hablo de Estado, no hablo del gobierno que gobierna el Estado. O sea, no hablo, por ejemplo, ahora del PACO, de la Asamblea Legislativa, sino de todo el aparato que constituye eso, para que tengamos eso claro, ¿verdad? Entonces tenemos un aparato, eso está dividido de dos maneras. Hay un aparato represivo del Estado, que es el uso de la fuerza bruta, ¿verdad? El uso de la fuerza bruta incluye, por supuesto, la milicia, e incluye, por supuesto, la policía y todas las otras cosas que están relacionadas con eso, ¿verdad? Esa es una forma de crear, de sostener un poder. Y esa foto de la plaza de Tiananmen, maravillosa, que creo que esa foto fue premio Pulitzer, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y el otro es el aparato ideológico del Estado. El aparato ideológico del Estado es muchísimo más sutil, ¿verdad? Y muchísimo más complejo. Y a veces muchísimo más eficaz, ¿verdad? Ahí tenemos una frase ni más ni menos que de Joseph Goebbels, ¿verdad? Que dice, miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Y si no lo saben, Joseph Goebbels era el ministro de propaganda de Adolf Hitler, ¿verdad? Y ubiquémonos hoy en día, ¿cómo estamos hoy en día con todo ese asunto de los fake news, de la cosa? Por ejemplo, ahora Trump, que no quiere aceptar derrota, etcétera, etcétera, etcétera. La mentira, ¿verdad? Es bien poderosa, es bien poderosa. Ahora todo el mundo está celebrando en Estados Unidos, bueno, no todo el mundo, que ganó Biden, etcétera, ¿verdad? Por récord de números, pero 70 millones de personas votaron por Trump. Más de 70 millones de personas votaron por Trump. Todavía tiene muchísimo poder, ¿verdad? Y es un poder construido sobre esto que está hablando aquí Joseph Goebbels, ¿verdad? El aparato ideológico del Estado. Ahora, ¿qué sostiene el aparato ideológico del Estado? Tómense un minutito para ver, ¿no?, esta caricatura de Kino. Profe, perdón, ¿eso es una presentación? ¿Qué? Esto que estamos viendo es una presentación. Sí, claro. Yo casi no lo veo bien, pero... Bueno, no, yo lo tomo el video. Gracias. Sí, ok. ¿Vieron la caricatura esa? Buenísima también, ¿verdad? Cómo un discurso se apropia de la mente, ¿verdad? De una multitud, de una nación, de lo que sea, ¿verdad? Bueno, los aparatos ideológicos del Estado son los siguientes, o sea, tienen muchas ramificaciones, es como una hidra, ¿verdad? Con muchas cabezas. Están los aparatos ideológicos del Estado religiosos, ¿verdad? Las diferentes iglesias, ¿verdad? Que propagan una forma de pensar. Está el aparato ideológico del Estado escolar, ¿verdad? No todos pasamos por un sistema de educación pública donde somos creados en ciudadanos de determinada nación, ¿verdad? Todos nosotros tenemos una cierta construcción que nos convierte más o menos en costarricenses, y eso pasa en mucho por haber pasado por el sistema escolar de Costa Rica, por saberse los himnos, por saberse esto, por creer en una determinada, comillas, le voy a llamar mitología sobre lo costarricense, ¿verdad? Ok, tenemos el aparato ideológico del Estado familiar, ¿verdad? Lo que la familia perpetúa, lo que nos hace, lo que nos pone adentro de qué entramos, y cómo calzamos en la sociedad según la familia. El aparato histórico, el aparato ideológico del Estado jurídico, obviamente, las leyes.
Pero ustedes saben que las leyes cambian. Lo que es legal hoy no lo era necesariamente hace unos años y no lo será necesariamente en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica, antes del 40 y tanto, del 48, me corrija la profesora de historia, las mujeres no podían votar. Entonces, hubo un momento en Costa Rica en que la mitad de la población no votaba, ¿verdad? Y eso era lo legal. Entonces, lo legal no necesariamente coincide con lo, comillas, bueno, ¿cierto? ¿Verdad? Eso va cambiando a través de la historia. El aparato ideológico del Estado político, el sistema de partidos políticos que forman un Estado o una forma de construir un Estado, una democracia, un Estado totalitario, el Partido Comunista Chino, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un aparato ideológico del Estado sindical, por supuesto. Hay un aparato ideológico del Estado de información, la prensa, la radio, la TV. Hoy en día los influencers, el Twitter, la cuestión, todo eso también, ¿verdad? Y un aparato ideológico del Estado cultural, que es el que nos interesa específicamente en el caso de la música, que comprende, por supuesto, la literatura, las artes, los deportes, etc. Que también propagan de alguna manera una forma de pensar. Por ejemplo, en Costa Rica, en los años 30 del siglo pasado, se estableció qué era lo que iba a ser la música folclórica costarricense, y cuáles iban a ser los himnos que se iban a cantar en la escuela y todo eso, eso se llamó en algún momento lo que se canta en Costa Rica, se hizo una recopilación y eso al día de hoy sigue siendo la gran base, lo que es comillas, nuestro folclore y lo que es nuestra música patriótica, ¿cierto? Todo eso fue compilado en los años 30 del siglo pasado en búsqueda de una determinada identidad que estaban creando las oligarquías costarricenses en ese momento. Ok. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día tenemos una gran interferencia de los medios masivos en lo que es el sujeto, en lo que es el individuo, ¿verdad? Y hay una reproducción infinita, al infinito, de ciertos patrones que de alguna manera imitamos o que de alguna manera concebimos o sea, que nos conforman, ¿verdad? Ahí la frase que dice ahí abajo es, la emergencia del capitalismo internacional tiene un correlato estético, la repetición hasta el infinito del triunfo del triunfador. Eso que está ahí es un cuadro de Andy Warhol. Andy Warhol es un artista pop, neoyorquino, ya muerto, ¿verdad? De los creadores de lo que es el arte pop. Y vean que lo que importa, ahí hay varias cosas que nos interesan. Una es el uso del Star System para sí mismo, o sea, el Star System con un valor en sí, ¿verdad? Esa cara que está ahí, todos la reconocemos, ustedes me imagino que también. O sea, Marilyn Monroe es un símbolo, mucho más allá de lo que fue en su época, se ha convertido en un símbolo de ciertas cosas, ¿verdad? Y repetida 4 veces con colores diferentes, etcétera, todo eso es una estética muy particular que tiene que ver con la repetición, con la producción en masa, ¿verdad? Y con el artículo artístico convertido en mercancía, ¿verdad? Y aquí es donde entra, donde ligamos la industria de la música, muy diferente a lo que sería tal vez la creación artística de una determinada cultura o país, sino la industria de la música, a todo este proceso de ideologización, ¿verdad? De creación de un determinado sujeto capitalista o postcapitalista, como queramos verlo, donde estemos, ¿verdad? Para efectos de esto, quiero mostrarles un video musical. Vamos. De un grupo australiano, que es un grupo que en realidad hace un segundito porque que hace comedia, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos agarran 4 acordes. Espero que
un segundito, dejarlo organizado para ya decirles más fácil, así no tengo que pensar en esto. Ok. Ya ven eso, ¿verdad? Sí, Uy, ¿qué hice? no sé. Ya ven. Ok, vamos de vuelta, vamos a ver. Un segundo. Ok, entonces voy de vuelta. Ok, este es un grupo musical que lo que hace aquí es que agarra una misma base de solamente 4 acordes. 4 acordes son 4 bloques armónicos que se repiten siempre igual. O sea, es como decir una fórmula, una manera mecánica de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y meten una enorme cantidad de canciones que han sido hits en los últimos años dentro de esos 4 acordes para demostrar que todos son básicamente lo mismo. Van a encontrar piezas muy buenas, piezas no tan buenas y piezas malas, pero todas siguen este patrón. Entonces, quiero que lo veamos. Ahí sí lo están viendo, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, sí. Perfecto. Sí, profe. Al principio viene la explicación. Es una canción larga, la voy a dejar toda la canción porque además es simpático, ¿verdad? Y a estas alturas del semestre queremos reírnos un poquito también. Listo. Recognize this? Yeah, that's Don't Stop Believing by Journey. And the cast of Glee? Yeah, there's a few more songs with the same chords. Check it out. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. People kill and people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? Won't you turn the other cheek? Forever young, I wanna be forever young. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm your lipstick stains on the front of my left side brains. I knew I wouldn't forget you if I could. Then I would. I'd go wherever you will And go. can you feel the love tonight? Nobody wants to see us together, but it don't matter, no. 'Cause I Oh, got country you. road, take me home to the place where I belong. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Papa, Papa, I can't live with or without you. Pictures of you, pictures of me, hung upon your wall for the world to see. And she will be loved, yeah, she will be loved. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. No woman, no cry. Yeah, Mama, this surely is a dream. I come from a land down under. Red, white, and blue. Funny things you do. America, America, this is you. They say that Taylor was a good girl, never one to be late, complain, express ideas in her I brain. need some love like I've never needed love before. I'm gonna make love to your baby. Take on me When I come around. Take me on When I come around. I'll be gone when I want to. Save Gonna tonight take a lot to drag me and fight the away break of from dawn you. comes There's nothing that 100 men or more I'll could be ever gone. do. Here I am once again. I'm torn into pieces. Can't deny it, can't pretend. Just thought you were the one in my head. I see you
Well, that's okay, cause I got no self-esteem. With 1,000 eyes and a good disguise. Hit 'em right between the eyes. Hit 'em right between the eyes. Just so beautiful, so damn beautiful. Too late to apologize. Too late. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright because I like the way it hurts. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. Can't read my, no he can't read my poker face. Come on, mommy, let's go party. How long will I slide? Separate my double rainbow all the way across the sky. Yeah, yeah, so intense. Enjoy yourself, take only what you need from it. A family of trees wanted. Time to say goodbye. Little Bisuto Conte. Acquaintance be forgot And never brought to mind. I'm more than a bird, I'm more than a plane. I'm a bird plane. I'm a bird plane. A motherfucking bird plane. Doesn't that sound familiar? Doesn't that hit too close to home? Doesn't that make you shiver, the way that things have gone? Doesn't that seem peculiar? Cause everyone wants a little more. It's something I do remember. To never go this far, that's all it takes to be a star. Thanks for watching the new version of Four Chords. We've got a new album out, Animal Vehicle. Check it out, as well as more videos to see. Yeah. Subscribe to our YouTube channel. Visit us on Facebook. Follow us on Twitter. Come and see us live if we're in your town. Ok, Qué bueno. déjenme un momentito para volver con ustedes, ya. ¿Vieron? ¿Alguien contó las canciones que ven ahí? No, profe, eran demasiadas. ¿Verdad? Son decenas de canciones. Todas hits, de hecho, ¿verdad? Y la verdad es que las menos son malas, la mayoría son bien bonitas. Lo interesante ahí es cómo todo eso en el fondo se está reciclando, ¿verdad? Y eso nos dice que hay fórmulas de que funcionan muy bien, ¿cierto? ¿Verdad? Y que hay toda una producción detrás que de alguna manera estandariza eso. De hecho, hay como 3 o 4 compositores de canciones que les componen a la gran mayoría. O sea, la cosa se ha concentrado tanto que hay un tipo en Suecia, hay un tipo gringo y no sé qué, que son los que hacen la mayoría de las canciones, o sea, que están en todos los créditos de todas las canciones, aunque los autores también pongan parte de ellos, ¿verdad? Pero hay tipos como que revisan canciones para estar seguros de que siguen ciertos algoritmos y ciertas cosas, justamente para manipular, digamos. Son casi editores, Carlos. Es correcto, es correcto. Está muy sofisticado la forma en que somos manipulados, ¿verdad? Es muy sofisticada. Yo lo debo saber, o sea, yo trabajo en eso, ¿verdad? Y uno como artista, de hecho, uno manipula sentimientos. De eso se trata. Ahora, ¿para qué se manipulan? ¿Con qué propósito? ¿Y qué es lo que se quiere conseguir? Eso es y qué es lo que busca, digamos, la industria cultural. Eso ya hay que analizarlo, ¿cierto? ¿Verdad? Voy a volver a la presentación y ya casi termino lo que quiero decir yo y les cedo la palabra. Entonces,
¿Qué es lo que pasa cuando tenemos con estas repeticiones hasta el infinito? El triunfo del triunfador adquiere una perspectiva ideológica o se pone a favor del sistema, ¿verdad? Y ahí, pues, ahí vemos, ¿verdad? Vemos a Daddy Yankee, etcétera, ¿verdad? Vemos como hay mucha de la industria cultural está en función de la creación de un cierto tipo de sujeto, ¿verdad? Este triunfador que no deja de triunfar, que se parece mucho o es igualito a un macho alfa, ¿verdad? Frente al cual las mujeres tienen que ceder siempre, ¿verdad? Y que la mujer es medida, el éxito de la mujer es muchas veces medido en cuanto es deseada por este macho alfa, ¿verdad? Eso es algo muy poderoso en la gran mayoría de los videos y en la gran mayoría de las canciones que consumimos hoy en día. Y sobre todo hay géneros que están muchísimo más llenos de eso que otros, ¿cierto? Ok, esto no quiere decir que no haya una contracultura. O sea, hay muchos autores y hay muchos creadores que no necesariamente siguen el discurso hegemónico, ¿cierto? ¿Verdad? Pero también hay algo que ocurre con la misma industria cultural, y es que la industria cultural, cuando hablamos de la industria, ¿verdad? No de la creación cultural, la industria cultural le gusta apropiarse de las nuevas manifestaciones y de alguna manera, por así decirlo, pervertirlas quizás sería una palabra, ¿verdad? Comérselas, ¿verdad? Aquí tengo un dibujito como para mostrarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos una cultura dominante, una subcultura ¿qué pasa? Una subcultura está adentro de la cultura dominante, la contracultura estaría afuera. Pero el proceso natural de las cosas es que la cultura dominante trata justamente de comerse a la contracultura para convertirla en subcultura y así neutralizarla. Ok, ¿alguien quiere decir algo? Yo quería, Carlos, unido a lo que acabas de plantear, y sobre todo a la luz de Althusser, resaltar el papel de las ideologías en el Estado, ¿verdad? Que se transmiten a través de estas formas culturales, ¿verdad? Sea la música, sea la religión, sea el arte, en fin, la política, la ciencia, etc. Una ideología, pues es bueno, hay muchas formas de definir. Una muy general es un conjunto de ideas que representan un paradigma, una visión del mundo. Entonces, el Estado utiliza esas formas culturales, como en este caso la música, para reproducirse a sí mismo, ¿verdad? Es una forma de que el sistema económico, político, se autorreproduce a través de esas ideologías y esas ideologías se transmiten a través de esas formas culturales. Entonces, la visión del mundo que nosotros vivimos, o sea, el paradigma cultural, social, político y económico, se transmite en ese tipo de música, ¿verdad? En esa forma concreta, cultural, en que entonces, de forma hasta subliminal, diría Freud, ¿verdad? Nosotros empatamos, ¿ok? Con esa visión que el Estado nos está transmitiendo, ¿verdad? Ese sería, o sea, todas estas formas, llamémoslo así, que Marx llama la superestructura ideológica, transmiten esa visión de mundo que es el que reproduce el sistema global. Sí, es importante recalcar que no es que hay digamos, ¿cómo decirlo? Un círculo de ahí de iniciados que están controlándolo todo. Es el mismo sistema que como la industria cultural funciona y valga la redundancia, en función del mercado, ¿verdad? Y entonces se está promoviendo justamente
que determinado tipo de intereses sean los que prevalezcan. En este caso, ¿cuál es el interés que prevalece? Producir mucha plata, ¿verdad? Prevalece por sobre cualquier otro tipo de interés. Entonces, a la hora de que, eso es lo que está ocurriendo, entonces las disqueras internacionales, los grandes productores y estos se alinean detrás de determinados autores o géneros que los representan, pero no es que hay alguien que llega y dice, vamos a convertir a Daddy Yankee, vamos a convertir a Bad Bunny, ¿verdad? En la persona porque así transmito mi ideología. Es muchísimo más sutil que eso, ¿verdad? Y tiene que ver también con la misma conciencia del artista, ¿cierto? ¿Qué es lo que el artista quiere? O sea, una vez que tiene tantos seguidores, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace con eso, verdad? Porque sí es cierto que hay artistas, ya te doy la palabra, Giselle, porque sí es cierto que hay artistas, sobre todo de ciertos géneros más, digamos, bueno, el mismo reggaetón, tenemos a lo que antes era Calle 13 o a René, ¿verdad? Que manifiestan una posición completamente antisistema. Pero la norma es que hay un alineamiento que tiene que ver por conveniencia entre las partes y eso nos afecta a todos como cultura. Lo que iba a mencionar es el tema de la estandarización, ¿verdad? Que está produciéndose ahora de manera más exacerbada con el coronavirus, porque ya se sabe que grandes empresas como Google, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera, funcionan bajo algoritmos y bajo mecanismos de ciertas fórmulas de mercado que nos han estudiado, que nos están midiendo y que nos están enviando esas mismas señales. Ejemplo, ellos ya lo tienen a uno tan estudiado que si uno usa mucho las redes sociales, ya saben cuáles son tus gustos, cuáles son las posibles cosas que te pueden meter en tus buscadores cuando desplegas alguna información, no solamente en el Facebook personal, sino también que estás haciendo cualquier otra búsqueda en Google o lo que sea, te tiran noticias que incluso pueden ser hasta fake news, inclusive, pero que igualmente te estimulan hacia ciertos gustos, entre ellos moda, música, preferencias, etcétera, buscando precisamente seguir fortaleciendo un modelo particular de consumo y de mercado, con el agravante de que son sistemas donde el tema de la ética no está suficientemente afianzado y entonces no están siguiendo códigos éticos adecuados, sino que se están yendo, digamos, bajo otro tipo de orientaciones y no pensando, digamos, en el bien común o en el humanismo o en ese tipo de cosas que nosotros creemos que se deben fortalecer. Yo, Carlos, quería, jóvenes y compañeros profesores, quería decir, referir a tres cositas que tienen que ver con el ámbito y la esfera, efectivamente, de la ideología, que es pues, que ha referido Carlos, el profesor Alejandro y la profesora Giselle. A ver, están relacionadas y tienen que ver como con tres momentos de la exposición de Carlos, no se asusten, momentos muy recientes, ¿verdad? No es que, ¿ok? Y uno, a propósito ahora que Carlos habló de Donald Trump, ¿verdad? Y bueno, y pone a Goebbels, ¿verdad? De propaganda, digamos, nazi y de la mentira, pues vean ustedes, jóvenes, que un concepto, digamos, bastante reciente, como el de posverdad, o sea, un concepto bastante reciente que se pone en boga y empieza a teorizarse fuertemente, digamos que inéditamente, o sea, es bastante nuevo, precisamente se pone en boga en el contexto de la candidatura de Donald Trump como presidente para los Estados Unidos. Y ahí se pone en boga este concepto. Y hay libros y hay teóricos que tienen que ver con la ética, la ideología y el discurso que están trabajando el tema de la posverdad. Y a grandes rasgos, ¿qué es una posverdad? La posverdad no significa necesariamente que la verdad no exista o ha dejado de existir. Es que para algunos la verdad se vuelve irrelevante. Y entonces hay una posverdad cuando se miente, pero hay una intención de engañar. A ver, yo podría decir algo que está equivocado, pero necesariamente yo no estoy queriendo manipular y engañar. Simplemente
desconozco algo o no lo sé. Pero cuando existe la manifiesta y clara intención de engañar y manipular, estamos hablando de la posverdad. Entonces, nada más quería un poco a propósito de lo que mencionó el profesor Carlos, de Trump y de Goebbels, y del asunto de la ideología y un poco la estandarización, la construcción de subjetividades y la manipulación para construir subjetividades, quería referir a eso brevemente. También a algo que, y a propósito que ha salido el asunto del reggaetón, ¿verdad? Ya ustedes en el chat pues, han expresado algunos aspectos, ¿verdad? Como el disgusto que les provoca esta música, etcétera. En relación, por ejemplo, con clases del profesor Alejandro. Vean que el profesor Alejandro nos ha dicho en algunas clases, a propósito de Freud y verdad, y la escuela, digamos, de Frankfurt, cómo precisamente a la larga tratar de subsanar y escaparnos de este principio de realidad del que habla Freud, ¿verdad? Que nos constriñe y nos sujeta. El arte es una manera de efectivamente, digamos, liberarnos. Y es cuando Freud habla de la sublimación en el arte. Por medio de la creación, por medio del arte, nos salimos, digamos, de ese control, de ese principio de realidad. Sin embargo, teóricos como la Escuela de Frankfurt, que ustedes han leído, han trabajado y van a conversar algo más, creo, con el profesor Alejandro, como Herbert Marcuse, habla de sublimación represiva. ¿Y qué sería una de sublimación represiva? Lo que hace el reggaetón. Lo que hace el reggaetón es el arte, no entonces como una manera de sublimación, ¿verdad? De salir de la enajenación y de liberarnos, sino más bien la reproducción total de prejuicios, de clichés, de roles violentos de género, de cosificación, ¿verdad? Opulencia, riqueza, consumo y la mujer como cosa. Eso es de sublimación, no es sublimación. Y para tal vez terminar siempre en esta cuestión de las culturas, contraculturas y subculturas, puesto que Carlos lo puso y lo explicó y lo refirió, pero a veces a la larga no nos es tan claro ubicar, bueno, qué es una cultura, o más bien, qué es una subcultura y qué es una contracultura. Una subcultura es algo que, digamos, una manifestación, un proyecto, una configuración identitaria, digamos, que se aparta algo de la cultura oficial hegemónica, pero que a su vez sigue todavía manteniendo algunos vínculos con esa cultura hegemónica y oficial. Vamos a ver, la contracultura rompe, digamos, fragantemente, fuertemente y claramente con lo oficial hegemónico. La subcultura mantiene vínculos, hace una pequeña ruptura, pero sigue manteniendo vínculos. Para este efecto, a propósito, pensando en profesoras y profesores, así como Carlos ahora nos hablaba de Mario Zúñiga, profesor de la UCR, yo pienso, por ejemplo, en Laura Fuentes Belgrave, socióloga, escritora también de textos, digamos, de ficción. Su tesis de licenciatura en la Universidad de Costa Rica, ya hace algunos años, fue sobre las tribus urbanas en el ámbito urbano costarricense. Y es muy interesante porque a la larga todos o mucha gente pensaba que el hecho de que hubiese y existieran tribus urbanas significaba de alguna manera que estas tribus urbanas eran contraculturales, que se oponían, digamos, a la cultura oficial y hegemónica. Su tesis es sobre los poncos y los góticos en el ámbito urbano costarricense. Y lo interesante es que ella logra, por ejemplo, ver elementos, aspectos donde estas tribus tienen elementos contraculturales, pero cómo siguen reproduciendo y manteniendo aspectos de la cultura oficial. Por ejemplo, uno, el papel de la mujer. El papel de la mujer, según la investigación de ella, es secundario, es subordinado, o sea, sigue muy ligado a los roles de género patriarcales en estas tribus urbanas. Entonces, por esta razón, ella señala, bueno, y también el adultocentrismo es otro aspecto que señala ella. O sea, los más viejos en la tribu, los que iniciaron las tribus, son más respetados y tienen más reconocimiento. Entonces, los hombres y adultocéntricos son algo así como los líderes. Entonces, ella logra mostrar cómo hay elementos
un tanto que se apartan de la oficialidad, de lo hegemónico. Por ejemplo, un aspecto puede ser la cuestión anti-contrarreligiosa oficial. Ahí hay un elemento eventualmente contracultural, pero repito, lo adultocéntrico y los roles de género hacen que estén también próximos a la cultura oficial, entonces ella los ubica como subculturas. Bueno, esas eran 3 cositas que quería decir. Buenísimo, así quedamos mucho más claro en eso. Quiero abrir espacio ahora para los alumnos. Si tienen alguna pregunta sobre cualquier cosa del semestre, algo que hayan notado que quieran comentar, algo sobre lo que vimos ahora. Recuérdense que yo veo que hay gente que está saliéndose. Recuérdense que tenemos una tarea, una última tarea, ¿verdad? Que nos falta de música. Y yo ahora voy a hablar un poquitito de eso. Pero antes de eso, lo que quieran comentar y bienvenidos. Quisiera oírlos. Buenas tardes, profe. Hola, Brenda. Yo tenía una duda sobre la ruta de sudoración y sobre la ópera. Ajá. Es que yo me leí el libro como hace 2 años. Ajá. Y recuerdo que algo muy importante del libro era que los pasos de Vasco. Sí. Como que recuerdo que venía como unas palabras ahí como muy significativas, ¿verdad? Con todo lo que representaba. Y también en el libro usaban como sonidos, como conjugaciones de palabras impronunciables. Correcto. También para provocar un efecto. Y yo no sé si yo no lo capté en la ópera, pero mi pregunta es si estaba en la ópera y si no estaba, ¿por qué no estaba? Ok, tiene toda la razón. Son elementos muy importantes de la novela que no están en la ópera porque no todo puede caber en la ópera. Y de hecho, les estuvimos dando muchas vueltas a cómo meter los pasos de Vasco, ¿verdad? Y yo traté de componer una música, pero la ópera ya está larga, las óperas son largas, pero ya estaba un poquito larga, ¿verdad? Y hubo que cortar partes que hubiéramos querido que entraran. De hecho, la versión que ustedes vieron duraba, digamos, media hora menos que la versión que yo había terminado primero, que después tuve que recortar para llevarla al Teatro Nacional. Y me dolió muchísimo quitar los pasos de Vasco, porque eran importantes, tiene absolutamente toda la razón. Y lo de las palabras, cuando empieza a decir esto, que es Gabriel, que se está como volviendo loco, ¿verdad? Yo creo que también cuando se muere Teresa, pone un montón. Sí, correcto. Y sí, es que hay una palabra que decía, que repetía, que tiene que ver con eso, pero también tiene como con la locura. También, es que hay un momento que uno no sabe quién está diciendo eso por la forma en que está escrita la novela, porque la novela a veces no, a veces no, o sea, no explica quién está, la voz de quién estamos oyendo, ¿verdad? En la mente de quién estamos. Resultó que a la hora de probarlo, porque lo probamos también, generaba como cierta confusión a la hora de verlo en vivo como tal. Entonces, no nos funcionó. Es un recurso que funcionaba muy bien literariamente, pero que no funcionaba tan bien a la hora de llevarlo al otro lugar. Por lo menos no fuimos capaces de hacerlo. Capaz que otro autor lo logre, ¿verdad? Pero nosotros no fuimos capaces de poder llevarlo a la puesta en escena. Pero esto para recalcar que son elementos muy diferentes, ¿verdad? Una novela, una obra de teatro, una ópera y una película, todos, aunque sean sobre exactamente la misma temática y partan de un mismo texto base, siempre van a tener diferencias importantes porque el medio por el cual se expresa la narrativa va a ser diferente en cada uno. Por ejemplo, un texto de una ópera es un texto que tiene que ser por lo menos la mitad, si no una tercera parte del tamaño de lo que sería un texto teatral que durara lo mismo, ¿verdad? Porque en la ópera tienen que cantar y mientras cantan van lento, ¿cierto? Entonces hay una manera de medir la forma en que algo dura a la hora de escribir un libreto, un guión de cine, digamos. Una página de escrito en determinado formato es 1 minuto, hablado siempre en cine. Eso no quiere decir que cada página va a ser 1 minuto, sino que
Si en un promedio, cuando uno tiene 20 páginas, van a ser más o menos 20 minutos. Ese es el promedio. O sea, unas páginas van a ser más rápidas, otras van a ser más lentas, pero el promedio final siempre acaba siendo 1 minuto por página. Cuando hablamos de música, el promedio es 2 minutos por página. Entonces, la música tiene que ser muchísimo menor. El libro tiene, si no me equivoco, son casi 400 páginas, ¿verdad? Del libro. El libreto de la ópera tiene 62 páginas. Entonces, para que vean, esa es la relación que hay entre un elemento y otro. El elemento musical le quita espacio al elemento dialogado, obviamente, ¿verdad? Y el elemento teatral, de montaje, de acciones, le quita espacio a lo que sería, digamos, los elementos narrativos propiamente, los recursos novelísticos, ¿verdad? Entonces, son medios diferentes. Muchísimas gracias, ya me quedó bastante más claro. Sí, con mucho gusto, y que dicha que la Llosa novela es una novela extraordinaria, ¿verdad? La ópera trata de rendirle homenaje, pero la novela es un texto que yo creo que es uno de los textos más importantes costarricenses, y ojalá que todos la lean. Sin duda, Carlos, de los más importantes en realidad latinoamericanos. Cierto. ¿Verdad? De hecho, Tico es como, creo que mi favorito. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Y una cosa maravillosa de Yolanda Oriamuno, que muchos la conocerán probablemente solamente por el puente que está ahí entre Camino Heredia, ¿verdad? Es que se adelanta muchísimo en muchísimas temáticas y en su estética de escritura. Se adelanta a todos sus contemporáneos costarricenses por mucho. Y latinoamericanos también. Ella está escribiendo antes del boom latinoamericano, ¿verdad? Y ya está haciendo recursos técnicos y estilísticos que los autores del boom van a aprovechar una generación posterior. Y en la generación del 40, ella en Costa Rica, efectivamente, ¿verdad? Próxima a la generación del 40, totalmente, digamos, de ruptura y de avanzada, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Por todos estos rasgos, digamos, estético-estilísticos, psicológicos, ¿verdad? Que incorpora en la escritura, que no era en Costa Rica para nada habitual. ¿Algún otro comentario? Algo sobre lo que dije hoy, porque lo que dije hoy, cuando vean sobre la tarea, es importante que lo tengan claro. Nadie. ¿Algún comentario sobre el curso? Porque esto es de las últimas clases que nos vamos a ver, chicos, chicas. A ver, aprovechen. Profe. Marlon. Ajá, ahora que estaba mencionando de que la cita, y de hecho yo lo comenté, y usted también lo mencionó, que el Estado se reproducía a sí mismo. Y es interesante, digamos, porque digo, es un sistema, y cuando el sistema en algún momento deja de reproducirse, pues muere, como cualquier otra cosa. Claro. Entonces, yo de hecho puse también que era una hidra, usted lo mencionó. Entonces, me gustaría preguntarle, creo que es una observación-pregunta, es una propuesta, eso que se expuso es como una propuesta de cómo el sistema se mantiene educando constantemente a personas que van a seguir gobernando de una misma manera. Es la forma en que el Estado se reproduce. No tenemos que ver eso necesariamente de que siempre desde un punto de vista orwelliano, de que todo es, porque vamos a ver, el ser humano nos ponemos de alguna manera de acuerdo para estar en estas sociedades, ¿cierto? Y toda sociedad implica un contrato social, de alguna forma. Sí. Este contrato social está sellado por el aspecto ideológico, ¿verdad? Y las ideologías van evolucionando con el tiempo y van cambiando y van mutando las formas en que percibimos las diferentes partes del aparato ideológico, ¿verdad? Lo que sí es que eso podríamos decir que es algo que es así
y que si estamos conscientes de eso, también estamos conscientes que el poder de cambiar esas estructuras está en nosotros también, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, que no son estructuras dadas, que están ahí y que no se pueden mover para ningún lado. Al contrario, esas estructuras existen porque nosotros las hacemos, las validamos y creemos en ellas, ¿verdad? Por eso la fuerza también de no estar de acuerdo, de ofrecer otras opciones, de disentir, ¿verdad? De las contraculturas y en última instancia de las revoluciones, ¿verdad? Cuando hay algo que no termina de acomodarse y de calzar, a veces el estallido social es tan grande que viene una revolución, como cuando le cortaron la cabeza a todos los nobles en París, ¿verdad? Entonces, a veces las cosas se resuelven de maneras muy violentas, a veces no, pero eso es un proceso en el que estamos constantemente. Tal vez, Carlos, bueno, ya el profesor lo aclaró, digo, está muy claro, pero por aquello, vean que la propuesta, ¿verdad?, que hace Luis Althusser y que nos presentaba el profesor Carlos, ¿verdad?, de los aparatos represores y aparatos ideológicos, como él lo decía y lo acaba de decir, los represores funcionan sobre la base de la fuerza, ¿no? Sobre la base, si ustedes quieren, del encierro, efectivamente, la policía, el ejército, pero vean que los ideológicos funcionan de otra manera. Funcionan sobre la base, lo que acaba de decir el profesor, sobre la base del convencimiento y la persuasión. Entonces, estos aparatos ideológicos del Estado lo que hacen es que muchas personas, siendo diferentes, ocupando un papel, digamos, distinto en la producción de riqueza material y espiritual, o sea, siendo muy distintos, piensen de una manera similar. Entonces, estos aparatos ideológicos lo que hacen es eso, producir consensos y por lo tanto reproducir. Es lo que el profesor acaba de explicar, ¿verdad? Y como dijo el profesor en su momento, o sea, hace un antitos de lo que acaba de decir, muchas veces, efectivamente, son más fuertes, más convincentes, más persuasivos que los represores, ¿verdad? Mucho más, ¿verdad? Y hay sociedades que se han estructurado precisamente sobre la base, o sea, son sociedades más consensuales, ¿verdad?, que represoras, donde ha funcionado más el consenso. Y ese consenso mucho funciona por los aparatos ideológicos del Estado que reproducen, ¿verdad?, conceptos, estructuraciones, formas de ver la vida, pensamientos, etcétera, y al fin y al cabo lo que están reproduciendo es un tipo de hegemonía, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la temática del curso? Pues tiene que ver con la forma en que nosotros percibimos el amor, la forma en que lo conceptualizamos, la forma en que la idea del amor romántico y el amor burgués, e inclusive el mismo amor cortés, se siguen reproduciendo al día de hoy, ¿verdad? De muy diferentes maneras en los géneros musicales, en las películas de Hollywood, en las series de televisión que ustedes ven, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, hay una manera de percibir, para muchos de ustedes, estoy seguro que antes de este curso, para muchos de ustedes el concepto del amor romántico era el amor, ¿me explico? Y no era un concepto más entre muchos otros, ¿verdad? Que ha sido creado, que tiene una historia, que tiene una posición ideológica e ideologizante, ¿verdad? Entonces, estos aparatos ideológicos, incluyendo la música, incluyendo los géneros musicales, nos moldean la forma en que nosotros percibimos y comprendemos el fenómeno del erotismo y el amor. Y eso, considerando las cosas que andan sonando por ahí, por lo menos desde mi punto de vista es bastante preocupante, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a eso? ¿Algún alumno me gustaría? Yo sí quisiera comentar, no específicamente de eso, pero mejor que usted está. No específicamente de eso. No, sino lo que estaba hablando el profe Miner antes, que me llamó mucho la atención sobre la posverdad. ¿Sobre qué, perdón? La posverdad. Ajá. Bueno, la posverdad se nos sale un poquitito de la temática a la que quiero llegar y aterrizar. Tampoco quiero que se nos haga demasiado tarde hoy. Para
para explicar un par de cositas finales y tal vez abrimos un espacio al final, entonces. ¿Okay? Bueno, en realidad era algo de que estaba en la presentación, que era lo de la cultura y la contracultura. Ajá. Y entonces ahí fue cuando el profe lo mencionó, entonces me quedó más claro el concepto. Pero es que eso me hizo pensar en algo que yo había leído de Gandhi, que lo pasé en el chat por si lo quieren ver, que lo que dice es, ahorita ustedes estaban exponiendo sobre que se crea una verdad a nivel social, que se utiliza a nivel político para manipular las masas, básicamente, y es algo que yo entiendo. Y entonces me recordó esta cita que pasé ahí, que dice, mucha gente, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú. Nunca te disculpes por ser correcto o por estar años por delante de tu tiempo. Si estás en los cierto y sabes de que hable tu corazón, incluso si eres una minoría de solo uno, la verdad sigue siendo la verdad. Lo cual es muy romántico, pero al fin y al cabo eso puede conllevar muchos problemas para alguien. Ok. Bueno. O sea, estoy de acuerdo con o sea, esa cita es muy interesante. ¿Están viendo la pantalla? La presentación. Perfecto. Ok, entonces eso es lo que hemos visto sobre cultura dominante, contracultura y subcultura, ¿verdad? Que el profesor Maynor lo explicó ahora muy bien, y ese dibujito, volverlo a ver, tal vez nos ayuda como a aclarar ese concepto. Ok. Última tarea. Primero que nada, les tengo una noticia, ¿verdad? Yo tengo que ver, yo no voy a dejar la última tarea sino hasta hoy en la noche o mañana temprano. Van a tener igual 2 semanas para hacerla. Pero van a haber eximidos las personas que tengan un promedio arriba de 14 de los 16 puntos, que hasta la fecha hemos, con el quiz de hoy, ya tenemos 16 puntos en total que se han digamos, dado, ¿verdad? Que se han valuado, y ya cuando yo sepa quiénes tienen un promedio mayor de 14, eso depende también de cómo salga, ahí lo podría bajar un poquitito si veo que hay mucha gente que está un poquitito abajo de 14 y que tal vez se merece. La curva. Puedo hacer una curvita, ¿verdad? Pero digamos que el ideal sería que si tienen más de 14 puntos de los 16 posibles, ustedes están eximidos de la última tarea, ¿ok? Entonces, eso es, creo que va a haber una buena cantidad de personas que lo van a lograr, o espero, porque si no me meto con trabajo final, otra vez otro montón de trabajo final. Pero muchos de ustedes han sido muy cumplidos a la hora de presentar sus diferentes ensayos, y eso me tiene, o sea, y han sido, además, algunos han sido ensayos realmente brillantes, y estoy muy, muy contento por eso. La última tarea va a ser algo mucho más cercano a ustedes, donde les voy a pedir, se los voy a explicar ahora, pero lo voy a poner bien, o sea, porque todavía no me lo he terminado de formular completamente. Va a ser un ensayo, otra vez, ¿verdad? Y igual 800 palabras, y va a ser sobre una canción contemporánea, una canción que ustedes puedan citar, ¿verdad? Y quiero que le hagan que la analicen desde las diferentes perspectivas que hemos visto en el curso. Por ejemplo, si habla del amor romántico, si habla de un amor confluente, de alguna manera, ¿cuál es la relación de esta canción con respecto a esto que hablamos hoy de la industria cultural? Si está reproduciendo fórmulas de pensar que están promulgando un aspecto ideológico. O sea, quiero que se fijen a una pieza actual, y que ustedes en este momento deberían tener muchísimo material, tanto de historia como de filosofía, como de comunicación, y algunas cosas que yo he hablado, como para poder hacerme un ensayo inteligente sobre una canción actual, ¿verdad? La canción no tiene que ser inteligente, la canción, ¿verdad? Pero su ensayo sí tiene que ser inteligente, ¿verdad? Ustedes pueden agarrar una canción que les gusta y quieren explicar por qué les gusta y por qué les parece que eso está bien, y justificármela de la forma que hemos hablado. Pueden agarrar una canción que odien y despedazarla y justificar por qué no funciona. Profesor, perdón, no hay géneros vetados. No hay géneros vetados, pueden usar absolutamente cualquier Profesor, canciones que hablen de una relación, de un afecto, de algo romántico. Amor y erotismo, amor y erotismo.
Amor, Profe, sí, ¿y puede ser en cualquier idioma? sí, claro, no hay ningún problema. Ok. Pero si si agarran una canción coreana o algo así, estén seguros de que me pasen una traducción, porque no voy a entender. ¿Verdad? Digamos que con idiomas europeos ahí más o menos uno se juega alguna cosita, pero si ya me salen con otra cosa, prefiero que me pongan una traducción. Eh, y pues sí, entonces, pero el asunto va a ser me tiene que dar el día de hoy. Yo tengo que revisar los exámenes de ustedes. Bueno, en teoría se revisan solos, ¿verdad? Vamos a ver si todo funciona en el mediación virtual. Y entonces yo me meto y me doy cuenta ya hago las sumas y ya tengo para mañana temprano, yo publico la lista de los eximidos, digamos, y los que no están en esa lista tendrían que hacer, y yo también hasta mañana colgaría la cosa. Y les daría 2 semanas para hacerlo, para que lo hagamos con tiempo y que no haya problema, para que hagan este ensayo final. Y le voy a escribir en lo que voy a poner mañana muy detalladamente, exactamente qué es lo que quiero que hagan otra vez para que estemos bien claros de qué es lo que se va a calificar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre eso? ¿Hablen ahora? Sí. Escriban un correo. ¿Perdón? No, que hablen ahora o escriban un correo. Bueno, la idea es que hablen ahora. Escriban un correo y podría ser tarde. ¿Estamos claros? Creo que sí, profe. Sí, profesor, todo claro, gracias. Ok, entonces, bueno, creo que me parece que hemos llegado al final de la clase. Para el próximo viernes, ¿cómo estamos, Giselle? Es tu clase, ¿verdad? Sí, profesor, efectivamente. Les he dejado 2 lecturas pequeñas en mediación virtual. Les voy a pedir que hagan esas 2 lecturas para la clase sincrónica. Voy a subir una tercera lectura, pero esa la pueden ir haciendo, digamos, con más tiempo, ¿verdad? Es un poquito más larga. Estas 2 lecturitas que dejé en mediación virtual son bastante pequeñas, no sé, 10 o 12 páginas a lo sumo. Y eso es lo que les voy a pedir que preparen para esa clase. Eso sería para eso. Perdón, reiteramos, es sincrónica, ¿verdad? Sí, sí, está programada como una clase sincrónica y ahí podemos conversar todo lo que quieran sobre lo que hemos visto en el curso y sobre todo lo que tenga que ver con historia lo hablamos el próximo viernes a la 1 de la tarde. Y por aquellos jóvenes, la próxima semana son las 2 últimas clases, digamos, y que son sincrónicas. El próximo martes, o sea, de hoy en una semana, la clase de filosofía del profesor Alejandro Ortega, clase sincrónica, y de este viernes en una semana es la clase de comunicación y lenguaje, mi clase, la última, sincrónica. Entonces nos vemos el viernes sincrónica, martes y viernes de la otra semana, clase sincrónica. Sí, entonces las 3 próximas clases son sincrónicas y ya estamos en la recta final, chicos y chicas, ¿verdad? Ya ahorita terminamos. Yo sé que ha sido un semestre largo y ha sido agotador para todos, pero ya vamos de camino. Sin más, me están pidiendo, bueno, Marlon se tiene que quedar porque tenemos que dar un momentito, ¿verdad, Marlon? Y Lucía Granados quiere quedarse un momentito después de la clase también. Sí, está bien. Nos quedamos eso sí, con todos los profesores un segundito. Profe, yo también, si me lo permite. Melanie, ok. Marlon pregunta si va a haber evaluación. Bueno, eso ya lo he hablado. Marlon, por supuesto que hay evaluación. Se ha estado volando todo el semestre. Ahora hablamos. Carlos, no sé si dejas de grabar. Perdón, no sé. Sí, claro. Voy a dejar de grabar ya. Y estamos...